decidido a nunca más creer en sueños. Se acordó que tenía varias cosas que hacer. Fue a la cenaduría para comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de esos misterios indescifrables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban en la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno acababa siempre haciendo nuevos amigos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida, y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas, como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. El muchacho resolvió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. En 3 días más estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que había conseguido con el cura de Tarifa. Era un libro grande, que hablaba de un entierro desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que, si algún día él escribía un libro, colocaría los personajes apareciendo en forma sucesiva, para que los lectores no tuviesen tanto trabajo al recordar los nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, era buena, porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado. ¿Qué están haciendo?, preguntó señalando a las personas en la plaza. Trabajando, respondió el muchacho secamente, y volvió a fingir que estaba concentrado. En verdad estaba pensando en esquilar las ovejas ante la hija del comerciante, para que ella viera cómo era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena muchas veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada, cuando él empezaba a explicarle que las ovejas deben ser trasquiladas desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle. La mayoría las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se enteraría de la diferencia, porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho ofreció su botella. Quizá así se calmaría, pero el viejo quería conversar de cualquier manera. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por 2 razones. La primera es que no sabía pronunciar el título. La segunda, que si el viejo no sabía leer, sería él quien cambiaría de banco para no sentirse humillado. Es un libro importante, pero es muy aburrido. El muchacho quedó sorprendido. El viejo también leía, y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que casi todos los libros hablan, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino. Y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Y cuál es la mayor mentira del mundo? Es esta. En determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas y ellas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió esto, dijo el muchacho. Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolverlo. El muchacho notó que él vestía una ropa extraña, parecía un árabe, lo que no es raro en aquella región.
África quedaba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó el chico. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Bueno, entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado. ¿Cómo está Salem?, preguntó, buscando alguna pista. Como siempre. Esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía. Si no, él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió. ¿Y qué es lo que hago en Salem? El viejo, por primera vez, soltó una carcajada. Vamos, yo soy el rey de Salem. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió Santiago. ¿Y qué es lo que hago en Salem? El viejo, por primera vez, soltó una carcajada. Vamos, yo soy el rey de Salem. La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con los libros, que cuentan historias fantásticas, siempre en los momentos que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con las personas, ellas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo estaba queriendo saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú encuentres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se indignó. No había pedido ayuda. Era el viejo el que había pedido vino, conversación y el libro. Devuélvame el libro. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, hijo. Yo te enseñaré cómo llegar al tesoro escondido. El chico volvió entonces a acordarse del sueño y de repente todo se hizo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía ser gitano también. Sin embargo, antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, tomó una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, se vio alguna cosa brillar en su pecho con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con su manta. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de la pequeña ciudad, él leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento. Los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que ignoraba. Leyó las cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el viejo. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho, avergonzado y admiración. Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía lo que era la leyenda personal. Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida todo es claro, todo es posible. Y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber lo que eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad. Porque
que existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra. Aunque solo sea viajar, o casarse con la hija de un comerciante de tejidos, o buscar un tesoro. El alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas, o por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa. Y cuando quieres alguna cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Santiago y el viejo permanecieron silenciosos, contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. Él señaló a un vendedor de palomitas de maíz que con su carrito rojo estaba en un lado de la plaza. Aquel vendedor también deseó viajar, cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, proyecta pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. Debía haber elegido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. Lo pensó, pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón al pensar en la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas. En fin, que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido. ¿Por qué hablas de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Tú apareces siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces, en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil y cosas así, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que una semana antes había tenido que aparecer ante un garimpeiro, un buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el hombre pensó en desistir y solo le faltaba una piedra. Solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como él había sido un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, tomó la piedra en sus manos y la arrojó lejos. Pero la arrojó con tanta fuerza que golpeó contra otra y se rompió, mostrando la brillante esmeralda más hermosa del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo, con cierta amargura en los ojos. Tal vez sea por eso que desisten tan pronto también, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterrados también por ellos, dijo el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la 10ª parte de sus ovejas. Si no sirve una 10ª parte
se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una vez, aparte del tesoro, la gitana. Los gitanos son muy pillos, dijo el viejo. De cualquier manera, es bueno que aprendas de todo en la vida, porque todo tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo devolvió el libro al muchacho. Mañana a esta misma hora traes aquí una 10ª parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. Santiago intentó leer el libro, pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque no sabía que el viejo decía la verdad. Caminó hasta donde estaba el vendedor y le compró una bolsa de palomitas mientras meditaba si debía contarle lo que le había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó el chico y no dijo nada. Si se lo contaba, el vendedor se pasaría 3 días pensando en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Él podía evitarle ese sufrimiento. Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y en él una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quieres algo?, preguntó el hombre de la ventanilla. Quizá mañana, contestó el chico, alejándose. Solo con vender una oveja podría cruzar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que le espantaba. Otro soñador, dijo el hombre de la ventanilla a su ayudante, mientras el muchacho se alejaba. No tiene dinero para viajar. Cuando estaba en la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Había pasado 2 años aprendiendo todo sobre el arte del pastoreo. Sabía esquilar, sabía cuidar a las ovejas preñadas, protegerlas de los lobos. Conocía todos los campos y pastos de Andalucía. Conocía el precio justo para comprar y vender cada uno de los animales. Decidió volver al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía un castillo, y él resolvió subir la rampa de piedra y sentarse en una de sus murallas. Desde allí arriba podía verse África. Alguien le había explicado cierta vez que por allí llegaron los moros, que ocuparon durante años casi toda España. El muchacho detestaba a los moros. Eran ellos los que habían traído a los gitanos. Desde allí podía ver también casi toda la ciudad, incluso la plaza donde había conversado con el viejo. Maldita hora en que contra ese viejo, pensó. Había ido solamente a buscar una mujer que interpretase sus sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia al hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias, que ya no confiaban más en la vida y no entendían que los pastores terminan aficionándose a sus ovejas. Él conocía los detalles de cada una de ellas, sabía cuál tendría cría y cuáles eran las más perezosas. Sabían también cómo trasquilarlas y cómo matarlas. Si se decidía a partir, ellas sufrirían. Un viento comenzó a soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba Levante, porque con este viento llegaron también las hordas de infieles. Hasta conocer Tarifa, nunca había pensado que África estuviera tan cerca. Esto era un gran peligro. Los moros podrían invadir nuevamente. El levante comenzó a soplar más fuerte. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y otra cosa que le gustaría leer. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Hasta era posible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de 2 días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella todos los días eran iguales, y cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas dejaron de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo. Yo abandoné a mi padre y a mi madre y al castillo de mi ciudad. Ellos se acostumbraron y no me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde allá arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba trabajando. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dieron un largo beso.
sin completar la frase, porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza, y él se quedó sintiendo el viento en el rostro. El viento traía a los moros, es verdad, pero también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día habían partido en busca de lo desconocido, de oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a envidiar la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía excepto él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía, eran algunos pasos apenas de su leyenda personal. Santiago se encontró con el viejo al mediodía. Traía 6 ovejas consigo. Estoy sorprendido. Mi amigo compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que esto era una buena señal. Es siempre así, dijo el viejo. Lo llamamos el principio favorable. Si vas a jugar a las cartas por primera vez, verás que casi con seguridad ganarás. Es suerte de principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. El muchacho se asustó. La vieja había dicho lo mismo y gratis. Para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Recordó que su abuelo le había dicho que las mariposas son señal de buena suerte. Esto, dijo el viejo, que era capaz de leer sus pensamientos, es exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales. Después el viejo abrió el manto que le cubría el pecho. El muchacho quedó impresionado con lo que vio. El viejo tenía un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. Toma, dijo el viejo, sacando una piedra blanca y una piedra negra que estaban sujetas en el centro del pectoral de oro. Se llaman Urim y Tumim. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Cuando tengas dificultad para percibir las señales, te serán de utilidad. Hazle siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto tú ya lo sabías, pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. El muchacho se guardó las piedras. Ahora tomaría sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa. Y sobre todo no te olvides de llegar hasta el fin de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo para aprender el secreto de la felicidad con el más